Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a resolver esta interesante ecuación y el ejercicio dice así: resolver x menos 1 elevado a logaritmo en base 6 de 3x menos 3 es igual a 2. Vamos con la solución. Entonces tenemos esta ecuación y notemos que a la izquierda en el exponente tenemos un logaritmo con base 6 y adentro está la incógnita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar 3x menos 3. Notemos que lo podemos expresar como 3 factor de x menos 1. ¿Y por qué lo factorizamos? Porque notemos que el término común, primero, porque el término común es 3. Y además notemos que acá en la base tenemos, en la base no del logaritmo, sino de la expresión, tenemos x menos 1. Entonces esto nos va a ayudar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como tenemos x menos 1, tanto en la base de la expresión como en el argumento del logaritmo, vamos a definir el siguiente cambio de variable. U es igual a x menos 1. Es decir, U va a ser igual a toda esta expresión y a toda esta expresión. Y si U es igual a x menos 1, entonces la ecuación anterior nos resulta U es igual elevado a logaritmo en base 6 de 3U es igual a 2. Entonces la expresión anterior se simplifica bastante. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo en base 6 a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué logaritmo en base 6 y no otra base? Porque notemos que el logaritmo que tenemos acá en el exponente tiene base 6. Entonces nos va a ayudar a desarrollar esta expresión. Y al hacerlo nos resulta logaritmo en base 6 de u elevado a logaritmo en base 6 de 3u es igual a logaritmo en base 6 de 2. Hemos aplicado el logaritmo en base 6 a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos esta expresión. Fijémonos que en la base tenemos el logaritmo en base 6 de algo y en el exponente del algoritmo, en el exponente del argumento de este logaritmo también tenemos logaritmo en base 6. Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente propiedad que nos dice que logaritmo en base a de b elevado a c es igual a c por logaritmo en base a de b. Es decir, el exponente que tenemos en el argumento baja multiplicando. Y acá nuestro exponente del argumento es todo esto, logaritmo en base 6 de 3u. Por lo tanto, eso baja multiplicando. Y nos queda logaritmo en base 6 de 3u por logaritmo en base 6 de u. Es igual a, y a la derecha, se mantiene igual. Entonces, este es el motivo por el cual aplicamos el logaritmo en base 6. Para que toda la expresión nos quede como con logaritmo en base 6. Entonces podemos utilizar propiedades de logaritmo e ir simplificando o utilizando las propiedades según corresponda. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente propiedad que nos dice que el logaritmo en base a de b por c es igual a logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Es decir, cuando tenemos el logaritmo de un producto en el argumento, lo podemos separar como el logaritmo de la suma. Y lo vamos a utilizar acá. Acá que tenemos 3u, es decir, el 3 está multiplicado por el u. Por lo tanto, la expresión anterior, importantes son los paréntesis, nos va a resultar logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de u. Todo eso multiplicado por lo que viene después, lo que está multiplicando, que es logaritmo en base 6 de u. Y eso es igual a logaritmo en base 6 de 2. Entonces, tenemos esta expresión. Y lo que vamos a hacer es distribuir acá logaritmo en base 6 de 3, lo multiplicamos por lo que está afuera. Y logaritmo en base 6 de u también lo multiplicamos por lo que está afuera.
Entonces nos va a resultar logaritmo en base 6 de 3 por logaritmo en base 6 de u, más logaritmo en base 6 de u por logaritmo en base 6 de u es igual, y a la derecha se mantiene. Notemos que acá esta expresión está multiplicada por la misma expresión, por lo tanto es logaritmo en base 6 de u al cuadrado, y nos resulta lo siguiente: logaritmo en base 6 de 3 por logaritmo en base 6 de u, más logaritmo en base 6 de u al cuadrado, y a la derecha se mantiene. Entonces, fijémonos que acá tenemos dos expresiones, donde la primera tenemos un término común, que es logaritmo en base 6 de u, que está acá multiplicando, y acá se está multiplicando a sí mismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es definir un nuevo cambio de variable. Entonces, fijémonos que hasta el momento ya habíamos definido un cambio de variable. Ahora vamos a definir un nuevo cambio de variable. Entonces, luego cuando encontremos los valores de t, nos vamos a devolver dos veces hasta encontrar los valores de x. Entonces vamos a definir t igual a logaritmo en base 6 de u. Y entonces la expresión anterior nos queda logaritmo en base 6 de 3 por t más t al cuadrado es igual a logaritmo en base 6 de 2. Recordemos que logaritmo en base 6 de 3 nos entrega un número, logaritmo en base 6 de 2 también. Entonces nos va a quedar acá, nos queda una ecuación cuadrática. Y para que nos quede una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, vamos a restar logaritmo en base 6 de 2 a ambos lados de la ecuación. Y reordenando nos resulta t al cuadrado más logaritmo en base 6 de 3 por t menos logaritmo en base 6 de 2 es igual a 0. Entonces nos queda esta ecuación, y al quedarnos esta ecuación, ahora vamos a ver los términos que acompañan a t al cuadrado, a t, y el término libre e independiente. A, o el término que acompaña a t al cuadrado, es 1. B, o el término que acompaña a t, es logaritmo en base 6 de 3. Y C, o el término libre o independiente de t, es menos logaritmo en base 6 de 2. Y vamos a utilizar la fórmula para resolver esta ecuación. Entonces, al sustituir, según corresponde, nos resulta menos logaritmo en base 6 de 3 más menos logaritmo en base 6 de 3 al cuadrado, menos 4 por 1, por menos logaritmo en base 6 de 2, dividido por 2 por 1. Entonces, vamos a desarrollar adentro de la raíz cuadrada. Tenemos logaritmo en base 6 de 3. Y notemos que el logaritmo en base 6 de 3 lo podemos expresar como logaritmo en base 6 de 6 dividido por 2. Acá notemos que este paso es el mismo que el anterior, así que vamos a este. Logaritmo en base 6 de 3 lo podemos expresar como logaritmo en base 6 de 6 dividido por 2. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque utilizando propiedad de logaritmo, cuando tenemos en el argumento una división, se puede expresar como logaritmo en base 6 de 6 menos logaritmo en base 6 de 2. ¿Y por qué hicimos esto? Porque si tenemos logaritmo en base 6 de 6, aplicando la definición de logaritmo, esto es igual a 1. Entonces, al tener un 1, esto nos va a ayudar a desarrollar de manera más fácil este cuadrado de binomio, porque acá nos resulta un cuadrado de binomio. Y después vamos a ver si podemos agrupar términos semejantes con este 4 por logaritmo en base 6 de 2. Entonces, nos resulta 1 menos logaritmo en base 6 de 2 al cuadrado más 4 por logaritmo en base 6 de 2. Y acá desarrollamos este cuadrado de binomio, el cuadrado del primero, es decir, el cuadrado de 1, que es 1,
más 2 veces el primero por el segundo, más 2 por 1 por menos logaritmo en base 6 de 2, nos queda menos 2 por logaritmo en base 6 de 2, más el cuadrado del segundo. Y el cuadrado de menos logaritmo en base 6 de 2 es al cuadrado, es logaritmo en base 6 de 2 al cuadrado, porque menos por menos es más, más 4 por logaritmo en base 6 de 2. Entonces, tenemos acá esta expresión y notemos que menos 2 por logaritmo en base 6 de 2 más 4 por logaritmo en base 6 de 2 es igual a 2 por logaritmo en base 6 de 2, reduciendo términos semejantes. Entonces nos resulta 1 más 2 por logaritmo en base 6 de 2 más logaritmo en base 6 de 2 al cuadrado. Y notemos que esta expresión es un cuadrado de binomio. Es el cuadrado de binomio 1 más logaritmo en base 6 de 2 al cuadrado. Y si tenemos la raíz cuadrada, perdón, si tenemos la raíz cuadrada de 1 más logaritmo en base 6 de 2 al cuadrado, perdón, si tenemos la raíz cuadrada de 1 más logaritmo en base 6 de 2 al cuadrado, eso es más menos 1 más logaritmo en base 6 de 2. Pero el más menos ya lo tenemos. Entonces se simplifica la raíz con el al cuadrado y nos queda más menos 1 más logaritmo en base 6 de 2. Entonces, una vez que hemos reducido esta expresión, de acá nos surgen dos soluciones. Una con el más y otra con el menos. Con el más nos resulta t sub 1 es igual a menos logaritmo en base 6 más, importante el paréntesis, 1 más logaritmo en base 6 de 2 dividido por 2. Y con el menos logaritmo en base 6 de 3 menos, paréntesis, porque el paréntesis hace que la resta reste a todo lo que viene dentro del paréntesis, 1 más logaritmo en base 6 de 2 dividido por 2. Y hemos encontrado las soluciones para esta ecuación cuadrática en términos de t. Tenemos t sub 1 o t sub 2. Y vamos a desarrollar para t. Entonces t sub 1, acá, como tenemos un más, esto se mantiene igual. Y nos queda logaritmo en base 6, menos logaritmo en base 6 de 3, más logaritmo en base 6 de 6, más logaritmo en base 6 de 2. Y notemos que acá, esto lo podemos expresar como logaritmo en base 6 de 6 dividido por 3, utilizando la propiedad de la división, que nos dice que si tenemos una división en el argumento, lo podemos expresar como el logaritmo en la base que corresponda del numerador menos el logaritmo en la base que corresponda del denominador. Entonces nos queda de esta manera. ¿Y por qué hicimos esto? Porque 6 dividido por 3 es 2. Entonces al dividir 6 dividido por 3 nos va a quedar el argumento 2. Y acá en este término tenemos logaritmo en base 6 de 2. Entonces podemos agrupar términos semejantes y podemos simplificar la expresión. Por eso lo expresamos de esta manera, como 6 dividido por 3. Entonces, acá tenemos logaritmo en base 6 de 2 más logaritmo en base 6 de 2. Eso es 2 por logaritmo en base 6 de 2. Y ese 2 se va a simplificar con el 2 que tenemos en el denominador. Entonces nos queda que finalmente que t sub 1 es igual a logaritmo en base 6 de 2. Y tenemos la primera solución para t. Vamos ahora con el menos. Menos logaritmo en base 6 de 3. Y acá el menos resta todo lo que está dentro del paréntesis. Nos queda menos 1 menos logaritmo en base 6 de 2.
Notemos que el primer término tenemos un logaritmo en base 6 y el tercer término tenemos un logaritmo en base 6. Entonces acá lo que nos va a convenir es que este 1 lo transformemos en logaritmo en base 6 de 6, que es lo mismo que 1. Eso ya lo habíamos visto. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Notemos que, como todas estas expresiones tienen signo menos, podemos expresarla como menos, paréntesis, logaritmo en base 6 de 3, más logaritmo en base 6 de 6, más logaritmo en base 6 de 2. Y aplicando propiedad de multiplicación, entonces lo anterior nos va a quedar como logaritmo en base, menos logaritmo en base 6 de 3 por 6 por 2. Porque según la propiedad de la multiplicación, en logaritmo, si tenemos en el argumento una multiplicación, estos productos se pueden expresar como, en este caso, logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de 6 más logaritmo en base 6 de 2. ¿Y por qué lo hicimos de esta manera? Porque notemos que 3 por 6 por 2, 3 por 6 es 18 y 18 por 2 es 36. Entonces nos va a quedar menos logaritmo en base 6 de 36. Pero el 36 lo podemos expresar como 6 al cuadrado. Y como tenemos la base 6, entonces, utilizando la propiedad del exponente, que nos dice que cuando tenemos en el argumento un exponente, el exponente baja multiplicando, entonces nos va a quedar menos 2 por logaritmo en base 6 de 6 dividido por 2. Y logaritmo en base 6 de 6 es 1, aplicando nuevamente la propiedad, la definición del logaritmo. Entonces nos va a quedar menos 2 por 1 dividido por 2. Y los 2 se simplifican, por lo tanto nos queda finalmente que t sub 2 es igual a menos 1. Finalmente hemos encontrado los valores de t que satisfacen esta ecuación. Pero recordemos que habíamos hecho dos cambios de variables. Entonces vamos a ir a devolvernos en la primera, en la segunda en este caso. Recordemos que habíamos definido t igual a logaritmo en base 6 de u para resolver de manera más sencilla esa ecuación cuadrática. Entonces, como t es igual a logaritmo en base 6 de u, vamos a sustituir según los t que encontramos y vamos a encontrar los valores de u. Entonces, para t sub 1 nos queda logaritmo en base 6 de u es igual a logaritmo en base 6 de 2. Este t lo sustituimos acá. Y como logaritmo en base 6 de u es igual a logaritmo en base 6 de 2, entonces los argumentos, si tenemos la misma base, un logaritmo en donde tenemos la misma base, entonces igualamos los argumentos. Y de acá nos surge que u es igual a 2. Y del mismo modo hacemos con t sub 2 igual a 1. Sustituimos, nos resulta menos 1 es igual a logaritmo en base 6 de u. Pero acá tenemos que hacer que, como tenemos menos 1, tenemos que hacer que este menos 1 transformarlo en un logaritmo en base 6. Con el argumento que corresponda. Pero ¿cómo lo transformamos? Como menos logaritmo en base 6 de 6. Porque logaritmo en base 6 de 6 es 1. Por lo tanto, es lo mismo. Notemos que menos logaritmo en base 6 de 6 es menos 1 por logaritmo en base 6 de 6. Entonces, aplicando la propiedad del exponente en los logaritmos, cuando tenemos en el argumento un exponente, este menos 1 lo podemos colocar en el exponente utilizando esa propiedad y nos queda logaritmo en base 6 de 6 a la menos 1 es igual a logaritmo en base 6 de u. Entonces, como tenemos el logaritmo con la misma base, entonces, que en este caso es 6, nuevamente igualamos los argumentos. Entonces, el argumento de la izquierda es 6 a la menos 1. Entonces nos resulta 6 a la menos 1 es igual a u. Y 6 a la menos 1
es igual a 1 dividido por 6, utilizando propiedades de potencia. 1 dividido por 6 es igual a u, es el valor de u, el otro valor de u que satisface t igual a logaritmo en base 6 de u para ese otro valor de t. Entonces hemos encontrado, según la sustitución que hicimos, los valores de u, que son u igual a 2 y u igual a 1/6. Pero recordemos que esta es la segunda, el segundo cambio de variable que hicimos. T igual a logaritmo en base 6 de u. Pero el primer el primer cambio de variable que hicimos era u igual a x menos 1. Y ya tenemos los valores de u, que son u igual a 2 y u igual a 1/6. Por lo tanto, sustituimos en esta ecuación los valores de u y vamos a encontrar finalmente los valores de x que satisfacen esta interesante ecuación. Entonces, para u igual a 2 nos queda 2 igual a x menos 1, sumamos 1 a ambos lados de la ecuación y nos queda x igual a 3, que es el primer valor finalmente de x que satisface esta ecuación. Y para u igual a 1/6, sustituimos en u igual a x menos 1, nos queda 1/6 igual a x menos 1, sumamos 1 a ambos lados de la ecuación, nos queda 1/6 más 1, y sumando fracciones nos queda 1 más 6 dividido por 6, eso es 7/6. Finalmente hemos encontrado que el segundo valor de x que satisface esta interesante ecuación es x igual a 7/6. Finalmente hemos encontrado que los valores de x que satisfacen esta ecuación son x igual a 3 y x igual a 7/6. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Nos vemos en la próxima.